Muy buenas noches. Dación en pago, rescate o justicia. La gestora de Osasuna no ve más solución que la propuesta. Transmisión del patrimonio inmobiliario del club a favor de la Comunidad Foral de Navarra, obligación del club de recomprar el patrimonio inmobiliario transmitido a la comunidad, el diferencial de la deuda tributaria no satisfecho se ajustará a una moratoria y aplazamiento, y el arrendamiento para la utilización por el club de las instalaciones deportivas de Tajonar y el Sadar. Solo así conseguiremos salvar a Osasuna. Lo dice la gestora, que busca el apoyo social, el mayor grado de aceptación posible de la sociedad navarra, y lo hará buscando el apoyo del Parlamento de Navarra mediante la aprobación de una ley foral. Un Osasuna que está en la UCI, al igual que está la enfermera Teresa Romero, que piensa denunciar al consejero de Salud de Madrid tras la crisis del ébola. Le quiere denunciar por haberle acusado de ocultar información. El caso es que aún no sabemos por qué y en qué momento se infectó Romero. Una vez más, los ciudadanos queremos que se nos diga la verdad, sea cual sea, pero la verdad. Lo único positivo en esta historia es que ella parece recuperarse poco a poco y que, según pasan los días, no hay síntomas entre las personas que están en observación. Empezamos Navarra en abierto. De un despacho a otro, así han estado los dos últimos días los miembros de la Junta Gestora de Osasuna por el Parlamento de Navarra. Han presentado a los grupos políticos su propuesta para reflotar el barco, para salvar al club del mayor problema económico de su historia. ¿Y qué es lo que proponen? Una ley que permita ofrecer al Gobierno de Navarra todo el patrimonio de la entidad, desde los terrenos hasta el estadio. Todo como medio de pago para cancelar la práctica totalidad de la multimillonaria deuda con la Hacienda Foral, 43 de los 49 millones de euros que debe el club. Y el resto de esos 49 millones con Hacienda, unos 6 millones y medio, se proponen pagar a 30 años con una moratoria de 3. Transcurrido todo ese tiempo, esos 30 años, Osasuna volvería a recomprar los terrenos, el estadio, etcétera, todo. En definitiva, que se tiene que hilar muy fino para salir de una situación muy, pero que muy complicada. Arrancamos el programa de hoy con este asunto, un Navarra en abierto, en el que pasamos ya a saludar a María José Mangado. Gabón, muy buenas noches, María José. Gabón. Gracias. Perdóname, ni beti bezala euskeraz agurtu behar dut mundu guztiei. Nire gure altxor handiena euskeraz Gabón guztiei. Decía en euskera, perdón, por los que no sabéis, que lo primero, nuestro tesoro más preciado, el euskera, la lengua navarrorun. Buenas noches a todos. Gracias, saludamos y damos la bienvenida porque se estrena esta noche Javier García. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Muchísimas gracias. Esperamos verte por aquí. Cuando queráis. Gracias. Saludamos, también vuelve, después de un tiempo alejado de sus pantallas, Javier Remírez. Muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Vamos a hablar y de lo lindo de Osasuna. Ahí estamos. Oye. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo veo mal de momento. De momento mal. Esperemos que se vea bien en el futuro. Y saludamos también a Jorge Esparza. Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, pues más o menos parecido a como lo veía Javier. Parece que poco a poco se va aclarando un poco la situación. Ya no pinta tan negra como hace algunas semanas que estábamos por aquí, pero bueno, habrá que ver si se acaba todo como esperamos. Vamos a ver, vamos a lanzar la primera pregunta a esta mesa de debate. Bueno, pues le voy a pedir a Javier que se estrene si esto es una dación en pago o esto es realmente lo que hay que hacer. Bueno, pues no sé si una dación en pago o es una financiación, digámoslo así, pero lo que sí, que desde mi punto de vista, es que creo que Osasuna debe hacer frente al pago de la deuda que tiene ahora mismo con el Gobierno de Navarra. Habría que estudiar a fondo cuál es la propuesta de ley que nos están haciendo o que hacen al Gobierno y a los diferentes grupos políticos, estudiarla a fondo, analizarla y ver realmente si es la mejor de las financiaciones, entre comillas, que le podemos dar a Osasuna. Enseguida continuamos, María José, brevemente, para romper el hielo. Bueno, yo lo rompería diciendo que nos podemos hacer una pregunta y no tenemos respuesta. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo Osasuna ha podido llegar a tener esa millonada de deuda? Y tiene que responder ahí no solamente Osasuna, que deberá responder, sino el Gobierno de Navarra. ¿Cómo ha permitido que se llegue a esto? Jorge.
Bueno, lo comentaba al inicio, parece que poco a poco la situación con Osasuna se va aclarando. Hace algunas semanas parecía que poco menos que la única solución posible quedaba la desaparición. Creo que es una buena noticia el hecho de que el Gobierno, la Hacienda Foral y en el conjunto todos los navarros podamos recuperar esa deuda que atesoraba Osasuna. Y eso sí, tendrá que ser, yo creo que siempre cumpliendo con dos máximas, que es primero el cumplimiento estricto de la legalidad y en segundo lugar que haga frente a todos los euros que, como decía Javier, tiene Osasuna. No puede tener un trato de favor a diferencia de otros contribuyentes de la comunidad foral. Javier. Bueno, pues por no repetirme, coincido con lo que se ha dicho, ¿no?, respecto a Osasuna. Estamos en el buen camino. Yo creo que es una proposición, un proyecto de ley que aunque estudiarlo, pues creemos que marca la base para la solución. Todos queremos ayudar a Osasuna desde la legalidad y desde el principio claro de que no puede costar esto dinero a los navarros. Y luego también un reconocimiento, en este caso, a los miembros de la Junta Gestora, porque luego han puesto luz a la situación real y económica del club, y yo creo que están haciendo un buen trabajo de cara a garantizar el futuro de la entidad, ¿no? Que no olvidemos es una de las pocas cosas que nos unen al conjunto de los navarros. Bueno, ayer fue un día de mucho ajetreo, de hecho lo han sido estos últimos días para los miembros de la gestora de Osasuna, que despacho a despacho han presentado a los grupos políticos del Parlamento su propuesta para reflotar económicamente el club. Por la mañana terminaba esa ronda de contactos. Por la tarde daban los detalles en una larga y concurrida rueda de prensa. La Junta Gestora ha salido satisfecha de los encuentros con los grupos parlamentarios porque dicen no han encontrado oposición y sí petición de más detalles del mismo. Además, solicitan que no se hagan cambios en lo esencial de lo presentado. Consideramos que tal como está en este momento la situación con los grupos parlamentarios, parece que puede llevarse a cabo, y que además puede ser una fórmula que goce de un gran consenso. Si ellos lo que quieren hacer es crítica, que la hagan en el Parlamento verbalmente, pero a ser posible que no hagan excesivas enmiendas. Si los grupos se muestran de acuerdo y se tramita por la vía de urgencia, la ley podría salir adelante a mediados o finales del mes de noviembre, tras la aprobación también por parte de los compromisarios. Osasuna utiliza ese procedimiento para pagar la deuda que tiene con Hacienda sin esconder ni un euro siquiera. Es decir, nosotros, como cualquier contribuyente navarro, vamos a pagar la totalidad de la deuda que Osasuna ha generado en todos estos años. En el proyecto, Osasuna se compromete a una serie de pagos que provendrían fundamentalmente de una variable difícil de controlar, como es la venta de los jugadores. Por eso es muy importante el hecho de que Osasuna no tenga que malvender jugadores para poder subsistir. Ese es uno de los objetivos que hemos tenido a la hora de confección de esto. La gestora regula con este proyecto que no se ejecuten los avales de las futuras juntas directivas por ejercicios pasados, por lo que esperan la celebración de elecciones en el mes de diciembre. La gestora ha mantenido ronda de contactos con todos los grupos en sus despachos del Parlamento para exponer su plan, un plan que consideran de vida o muerte, pues ven en serio riesgo la supervivencia del club a partir del mes de diciembre. Tiene 6 puntos. Transmisión de las propiedades de Osasuna por 43 millones de euros, que es en lo que se ha tasado y que sería en pago a la deuda con Hacienda. Obligación del club de recomprar los terrenos en un plazo de 30 años, asegurándose la Hacienda para ello el cobro de la mitad de cada uno de los traspasos y el 10% de los derechos de televisión. Moratoria de 30 años en el pago de los 6,5 millones que faltarían por satisfacer a la Hacienda del total de la deuda, que es superior a 49 millones de euros. Alquiler del estadio y Tajonar, que serían propiedad del Gobierno para el uso de Osasuna en exclusiva por un precio de 250.000 euros si el equipo está en segunda y de 1,5 millones si está en primera. Mecanismos de vigilancia por parte del Gobierno sin que se descarte la presencia de un representante de Hacienda en la Junta. Y el perdón de los recargos o sanciones que pesarían a futuro sobre la deuda tributaria. El plan ya está encima de la mesa de los grupos parlamentarios, que deberán estudiar sacarlo adelante a través de una proposición de ley. La gestora convocará una asamblea, puesto que según los estatutos la enajenación de terrenos debe contar con la aprobación de los compromisarios. Bueno, pues como ya les hemos contado, la propuesta de la gestora de Osasuna ya está en manos de los grupos políticos del Parlamento para su análisis y posterior debate. Y de momento, y a la espera de saber qué conclusiones sacan unos y otros, ya hay primeras valoraciones. El Gobierno, a través de su presidenta, ciñe este asunto al ámbito parlamentario.
Es una propuesta que hay que analizar en el seno de Hacienda, que si alcanza un acuerdo, un consenso con todos los grupos o con la mayoría de los grupos del Parlamento para que lógicamente pueda salir adelante, se llevará al Parlamento, y que en el caso de Osasuna el Gobierno de Navarra siempre mantendrá la postura que ya les ha dicho: el máximo apoyo a Osasuna por todo lo que representa para nuestra comunidad, siempre dentro del cumplimiento de todas las leyes y, cómo no, al igual que el resto de los navarros, con el cumplimiento estricto de sus obligaciones tributarias. Y si para esto pues hay que hacer modificaciones, pero siempre partiendo de estas tres premisas que les he dicho, el Parlamento se pronunciará. La oposición parlamentaria también la ha valorado. Con matices de uno y otro lado, todos coinciden en mostrar su disposición a buscar una solución positiva para el futuro del club. Una propuesta razonable, es sobre todo la propuesta posible para que Osasuna pueda devolver a todos los navarros el dinero que le debe y, por otro lado, para permitir la supervivencia de Osasuna. Y luego habría un tercer elemento, pero que es para una fase posterior, que es saber qué ha ocurrido. Me parece que es una cantidad muy considerable y yo creo que todos los navarros tenemos derecho a saber qué es lo que ha ocurrido, porque de alguna manera también vamos a soportar esa deuda durante 30 años. Nuestra intención es contribuir a esclarecer el futuro de Osasuna precisamente en positivo. Pero también hay que decir, y esto hay que dejar claro, que creemos que la ciudadanía merece una respuesta a lo que está ocurriendo con el Club Atlético Osasuna. ¿Por qué se ha llegado a esta situación con el dinero público? Y saber cuál es la dinámica fiscal que se ha seguido para que nos encontremos en esta situación. La propuesta de Osasuna, lógicamente, tiene algunos contenidos que tendrán que ser modificados sustancialmente en el caso de que vayamos a una proposición de ley. No es posible atenderla, ni mucho menos en su literalidad, puesto que deja muchas incógnitas sobre realmente cómo se va a recuperar la deuda, deja muchas incógnitas en relación a cuál es el propio valor del patrimonio que daría a la Administración. Tenemos que intentar salvar a Osasuna, no solo por lo que representa deportiva e institucionalmente, que obviamente representa mucho para Navarra, sino también por lo que aporta como una de las principales empresas de esta comunidad, con todo lo que ello supone de puestos de trabajo, lo que ello supone también de generación de ingresos, de pago de impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros pensamos que lo vamos a analizar la propuesta con detenimiento, pero lo haremos desde luego desde un punto de vista constructivo e intentando llegar a acuerdos por el bien de Osasuna y sobre todo de Navarra. Si es en esos términos una propuesta aceptable y homologable o equiparable a otros tratamientos que se hace a otros contribuyentes en situaciones similares, pues que nos traslade ese criterio, que nos traslade esa información al Parlamento, que presente en ese momento el proyecto de ley foral, si es necesario presentar un proyecto de ley foral, pero nosotros creemos que ese debe ser el cauce, efectivamente, para ayudar a Osasuna a que sea viable, a que pueda mantenerse, y todos lo queremos en el futuro, como un referente del deporte en Navarra. Que en el futuro las nuevas deudas que se vayan generando con Hacienda se vayan abonando en el año. Esto es absolutamente fundamental, no nos podemos permitir otra cosa. Y segunda línea roja también, que de la deuda antigua, esta famosa que estamos ahora afrontando con este proyecto, pues podamos dar una solución de tiempo, todo el tiempo que Osasuna necesite, pero que ese tiempo a su vez esté compensado por las garantías adecuadas y porque la deuda al final se termine pagando en su integridad, ¿no? Bueno, no sé si se han fijado ustedes, pero aunque el plan de futuro de Osasuna es eso precisamente, de mirar al futuro, hay algunos grupos parlamentarios que además estaban un poco en la línea de la opinión de María José, que quieren mirar al pasado. Sí, es que, claro, yo como aficionada a Osasuna, como mucha gente y como no gustándome la situación en la que se encuentra, yo creo que hay que buscar una salida, pero yo creo que como todo, en el fútbol es muy fácil decir que llegan, no son responsables, destrozan y se van. Pero para que haya una situación de este tipo ha habido dos partes. Osasuna, que no ha cumplido su parte y que además estaba pues durante muchos años engañando con balances positivos y de repente iba dejando todo lo que hay detrás, y quien se lo ha permitido, y el que se lo ha permitido ha sido en este momento el Gobierno de Navarra. No sabemos por qué, porque a empresas le tienen ahogándole incluso el IVA que no les devuelve, y a Osasuna le ha permitido durante muchos años llegar a esta situación. Por otra parte, yo creo que... ¿El Gobierno o Hacienda? Bueno, Hacienda, pero con las directrices de la presidenta del Gobierno, que dice que salvaremos a Osasuna siempre que cumpla la legalidad y que ahora de repente ha debido estar mirando para otro lado. O sea, ella
como organismo autónomo Hacienda, pero que supongo que con las directrices de la que manda, vaya, ¿no? Luego, esta historia del procedimiento de Osasuna que ahora llega y pide al Parlamento, hombre, yo, como digo, siempre pensando que Osasuna hay que hacer lo que sea por cuidarlo y por sacarlo adelante, creo que no sé si es el método más idóneo. Existen dos partes, vuelvo a repetir, el Gobierno y Osasuna. Debería ser quizás Osasuna el que hablara con el Gobierno, ellos llegaran a un acuerdo, que vieran que fuera viable y presentar un proyecto al Parlamento, no una proposición, y que sean los otros partidos del Parlamento los que digan que no al plan de Osasuna. No, no, usted tiene una deuda con el Gobierno, que es el que ahora le debe exigir eso. Yo por cuestionar alguna... Podéis intervenir cuando queráis, pedir turno. Por alguna apreciación en el discurso de María José. En primer lugar, me llama la atención cómo en algunas ocasiones entendemos que Hacienda tiene que estar tutelada por el Gobierno de Navarra y que cuenta con el beneplácito de todas sus actuaciones, y en otras ocasiones no. Es decir, de esas injerencias que en ocasiones se han planteado, parece que ahora todo lo que hace la deuda de Osasuna es cuestión del Gobierno de Navarra, no de la agencia tributaria, sino parece que existían directrices del Gobierno de Navarra. Parece, María José, que lo das por hecho. ¿No? Las marca, hombre. Bueno, parece que en este caso las marca y parece que en otros casos no podían marcarse. Bueno, entonces, resulta un poco contradictorio. Cada cosa en su momento, y si queremos volver a aquella situación en la que Hacienda sufría injerencias, si quieres volvemos. No, pero me refiero al hecho de que parece que entiendes como normal que sea el Gobierno de Navarra ahora el que esté dando las directrices y no pones el foco en la agencia tributaria. Yo le pido responsabilidades. En cualquier caso, como tú decías, creo que en primer lugar hay que pedir responsabilidades al club. Está claro que durante años han estado engañando, como tú has dicho, no solo a los socios, sino también al Gobierno de Navarra. Me imagino que han estado presentando una serie de planes de pagos que eran insostenibles y hemos tenido que llegar al descenso deportivo para darnos cuenta de que esos planes no se sostenían en el papel. Yo creo que los políticos, la mayoría de las fuerzas políticas están en alguna disposición, a excepción de Aralar, que parecía que planteaba alguna cuestión. Es un poco el reflejo de lo que decía Javier, de que Osasuna es patrimonio de todos, y creo que es de lo poco que en esta legislatura nos está uniendo. Declaraciones de todos los grupos como las que hemos escuchado me parecen sorprendentes, todos en la única dirección. Yo soy partidario también de pedir responsabilidades, pero en primer lugar al club, que nos explique cómo durante todos estos años se ha ido generando esta deuda. Yo en parte coincido con María José. Evidentemente se ha llegado a un punto en el cual nos encontramos ahora, y sí que hay que pedir responsabilidades al Gobierno de Navarra. Es, digamos, quien ha fiscalizado las cuentas o en este caso Hacienda, que Hacienda es del Gobierno, ¿no? Pero dejando esa premisa atrás, sí que creo que debemos de mirar, o la cuestión ahora mismo es mirar hacia adelante, hacia el futuro. Si es necesario, o creo que es necesario, salvar a Osasuna, partiendo de la base que sí que tiene que pagar la totalidad de la deuda, y creo que hay quórum entre todos los partidos políticos que forman el arco parlamentario para sacar adelante la propuesta. Insisto, hay que analizarla, hay que ver si realmente pues es la mejor de las propuestas, estudiarla y en su caso partiendo de la base de que beneficie tanto a Osasuna como a Navarra en conjunto. Yo creo que otra cuestión también, una de las cuestiones que definen a Osasuna es que no es una sociedad anónima deportiva, es un club deportivo, con lo cual es propiedad de todos sus socios, con lo cual quizás tengan que ser los socios de Osasuna, a través de sus socios compromisarios, los que realmente, más allá de encontrar la solución a esta situación en concreto, que creemos que está en las vías de solución, más allá de algún detalle o una cuestión técnica o menor que se ha hecho para un grupo político, yo creo con fundamento por todos ellos, es ver realmente qué nos ha conducido a esta situación y qué han hecho los gestores del club para llegar a esta situación. Y no es nada nuevo, otros clubes deportivos en España que comparten con Osasuna pues esa condición, como puede ser el Fútbol Club Barcelona, también miró atrás en algunas cuestiones que ocurrieron en sus juntas directivas, con lo cual quizás también sería bueno que Osasuna, a través de sus centros compromisarios, hiciese la masa social de Osasuna, hiciese esa reflexión y viese realmente si había algún tipo de responsabilidad en todos estos comportamientos que, como lo decís, son muy graves. Yo no voy a entrar al detalle si la inspección, el organismo tributario, pues ha hecho bien o no su labor. Yo creo que en general estamos hablando de grandes profesionales, no tengo ninguna duda, pero realmente a la ciudadanía en general nos queda la sensación de que se aprieta, que se es fuerte con el débil, es decir, con el ciudadano que solo tiene la nómina, y se es débil con el fuerte, ¿no? O sea, al contrario, con lo cual
es ese dicho que dice, ¿no? Si yo te debo 1.000 euros, pero el problema es mío, pero si te debo 1.000 millones de euros, el problema es tuyo, ¿no? Con lo cual, ahí quizás sí que tenemos que transmitir realmente a cada ciudadanía de que no va a haber un trato a favor a Osasuna, sino que realmente queremos que salga adelante, pero con una proposición de ley, desde luego, y con una forma que luego sea digerible, ¿no? ¿Creéis que los partidos políticos, María José, realmente se les va a poner en un brete en este punto? ¿Van a ser libres todos los partidos tocando un tema tan sensible, foral, sensible, de sentimiento? Sí, es que es esa a mí en todo esto particularmente, me parece que ha habido una jugada maestra, ¿no? De repente la Junta de Osasuna pues contrata a un par de abogados que se conocen de aquella manera y presenta una proposición y yo creo que no lo ha hecho bien. Yo lo vuelvo a repetir, yo creo que no es el cauce. Debía haber ido al gobierno y junto con él haber estudiado posibilidades de saldar la deuda, que es lo que tienen que hacer, y después, si es necesario que eso se apruebe por medio de una ley foral, presentarlo como proyecto. ¿Qué les ha llevado a coger ese otro camino al Parlamento? Que lo que decimos, pues ¿quién va a ser el que diga que Osasuna no salga adelante? ¿Euskal Herria Bildu? No, ni mucho menos. Yo creo que nadie tiene que verse en esa situación cuando ha habido dejación por parte de un gobierno de UPN que ha permitido llegar a esta situación, que no se sabe dónde está la responsabilidad de cada quien, ni en ellos ni en Osasuna. Pero me parece injusto, María José, que pongas únicamente el foco de la responsabilidad en el Gobierno de Navarra. Es decir, lo pongo también en ese foco. Hasta ahora no te he oído pedir responsabilidades también internas en lo que es la gestión de Osasuna. Claro, igual, no sé hasta qué punto en el Gobierno de Navarra se conocían las cuentas reales o si las que estaban presentando las directivas del club eran unas cuentas totalmente maquilladas que servían para seguir adelante en esa huida que parece que era el soportar, el papel lo soporta todo, pero no sé hasta qué punto el Gobierno de Navarra conocía realmente lo que allí pasaba. Hay una cuestión muy importante que ahora parece que se va a pactar, que es el hecho de que una persona responsable de Hacienda esté dentro de la propia comisión. A mí eso me hace ver que no han sido claros desde el propio club con el Gobierno de Navarra. Es decir, cuando desde el propio Gobierno tienes que poner una persona de la agencia tributaria dentro de la Junta Gestora, me da la sensación de que es porque precisamente desde el club no se han estado diciendo las cosas como eran al Gobierno. La deuda del Gobierno no es algo que de repente hayan descubierto ahora porque hayan mirado los libros. Eso estaría ahí, ¿no? Eso no es de antes de ayer. Pues llevamos más de un año hablando de la deuda. Claro, por eso digo que de repente... Sí, por eso que de repente exculpar al Gobierno porque parece que le han engañado como inocentes no me vale. Culparlo, pero los socios de Osasuna eran conscientes también de la situación que tenía el club. Claro, eso ya los compromisarios aprobaban cuentas, ¿no? Ahí pues me cuesta es muy elegante ser compromisario y igual me cuesta creer que la mayoría de socios de Osasuna fuera consciente de esta situación del club y no dijera nada. O sea, que es que yo creo que ha habido una intención por parte de las directivas pasadas de no mostrar la situación como realmente era. Por eso yo también agradezco, como antes ha dicho Javier, a que esta junta directiva, esta gestora, haya puesto sobre la mesa la situación real para poder enfocar las soluciones de una manera real. Pero aquí también los equipos deportivos, no solamente Osasuna, se han hipotecado con los bancos para llevar a cabo fichajes. También aquí queríamos los mejores fichajes. Bueno, aquí la verdad es que sabiendo que no había dinero para pagarlos y había que pedir un crédito. Pues te digo que es muy relativo cuando un socio sabía el dinero que pagaba por un abono y con eso tenía acceso a 40 y tantos partidos y demás, pues bueno, no sé hasta qué punto todos éramos conscientes o no de la situación real. Creo que hasta el extremo que hemos llegado aquí no, pero por eso digo que tanto Gobierno de Navarra como los propios socios se han sentido engañados o por lo menos desde las directivas no se han dado las explicaciones tal y cual estaban sucediendo. Pues por eso yo creo que habrá que pedir responsabilidades también a las anteriores presidentes de los clubes y por eso digo precisamente que cuáles han sido sus responsabilidades en esos aspectos. Que el foco yo inicialmente por lo menos, como decía Roberto Jiménez, lo pongo en el club, es decir, que nos expliquen cómo se ha llegado a esta situación dentro del club, porque no sé si el Gobierno de Navarra contaba con los datos que parece contar desde hace unos meses. Y luego también, bueno, pues Osasuna está dentro de un ecosistema que es el fútbol profesional, que en España, pues bueno, pues también quizás ha sido el reflejo de una época, ¿no? Había una época de expansión, sí, ahora hay una absoluta contracción y las deudas ahí están, ¿no? Con lo cual viviendas, ¿no? También hay una reflexión. Aquí, bueno, pues si vemos otras ligas europeas, de luego, lo que es el principal fuente de ingresos de un club, que es los derechos televisivos, pues no existe una equiparación, una equidad en la Liga Española como existe en otras ligas, ¿no? Y de ahí que quizás, bueno, pues los clubes compiten de desigual manera de cara a garantizar su posición deportiva, con lo cual, bueno, pues también hay que reflexionar, hay que ver realmente si la Liga Española
está bien dimensionada y a ver qué se hace. Desde luego aquí lo que no puede ser es que, tanto en el caso de Osasuna como en el caso de otros clubes, la ciudadanía tenga la sensación, como la tiene, como la tenemos, de que es mucho más permisivo en las situaciones de los clubes de fútbol, por ejemplo, a nivel, que no es el caso de Osasuna, por cierto, la Seguridad Social, por ejemplo, también hay grandes deudas, que con los ciudadanos en general, y por tanto que no haya un agravio comparativo. Se ha pasado a esta mesa el espíritu parlamentario, porque no estamos mirando nada al futuro. ¿Qué os parece la propuesta de Osasuna? ¿Qué os parece esto de la transmisión del patrimonio inmobiliario del club a la comunidad foral? Bueno, pues puede ser una solución. Como pago de la deuda. ¿Qué es la correcta, qué es la adecuada? Pues insisto que hay que estudiarla y analizarla. Bueno, pues no hay otra salida. Entiendo que tampoco ahora mismo hay otra salida para la deuda que tiene Osasuna. Lo que hay que garantizar es que evidentemente pague toda la deuda que tiene, así como el restante hasta los 49,5 millones de euros que garantice Osasuna y que avale que va a pagar la deuda restante. De hecho, hablan de que van a pagar con el 50% de los posibles ventas de jugadores, ¿no? Así como el 10% de los derechos de imagen de televisión. Es que, Javier, no es una cuestión de opinar, es que es la única solución. O sea, es un club... Eso es lo que decía Zabaleta, ¿no? Es que no hay otra. Eso o nos vamos todos a casa. Está en suspensión prácticamente en suspensión de pagos. Hablaba del concurso de acreedores, que era que tampoco es... Hablar de concurso de acreedores como si fuese una situación mala. No tiene por qué ser mala del todo, una situación de concurso de acreedores. Es decir, que es una situación jurídica para ordenar las cuentas, para ver exactamente cuál es la viabilidad futura, en este caso un club deportivo o de una empresa. Hay clubes que están en concurso de acreedores y están compitiendo y se están saneando, por ejemplo el Rayo Vallecano, y por tanto, bueno, pues también es una opción. Pero desde luego es la única solución ahora mismo porque es un club que no tiene liquidez. No tiene absolutamente liquidez porque todo el dinero que entra es debido y automáticamente sale para cumplir su obligación. Por otro lado estamos afrontando únicamente la deuda que Osasuna tiene con el Gobierno de Navarra, pero aparte está la deuda que Osasuna tiene con distintas entidades privadas y que habrá que ver cómo se hace frente también a ella, porque allá no va a estar los grupos parlamentarios probablemente para dar soporte a esta cuestión. Sí, allá no entrarán, pero hay que reconocer también el trabajo que se ha hecho este verano. Sí, no, pero estamos hablando de mucho dinero. Sobre todo a mí me gustaría por lo menos enfocar el tema con una manera, desde un punto de vista un poco más positivo, si bien habrá que ver qué responsabilidades ha habido en toda esta cuestión. Creo que tenemos que estar contentos por el hecho de que parece que por fin la deuda va a empezar a saldarse y que este sea por lo menos el principio de esa deuda que se pague. Sí, yo creo que en ningún momento había perdido de vista que Osasuna, o sea, ni me había planteado en la mente yo que Osasuna podía llegar a desaparecer. Vaya, yo creo que eso es algo que todos vemos el futuro de Osasuna como algo cierto, ¿no? Pues estaba a punto de desaparecer, yo creo, pero yo tampoco creo. Pero yo creo que ya tenemos que empezar a hacer las cosas con un poco más de seriedad, ¿eh? Que no vale con que yo porque soy valgo, con lo que decía Javier también, ¿no? Que tengamos mucha manga ancha con determinada gente y a otros los estemos asfixiando, porque es muy grave la situación que vive la pequeña empresa, por ejemplo, y mediana empresa en Navarra, y que le hemos estado asfixiando, y es muy injusto que de repente llegaste aquí y parece que no, vamos a solucionar ese problema. Es muy injusto ese agravio comparativo, es muy injusto. Roberto, todo el dinero, ¿no? Sí, pero todavía habrá que ver, ¿verdad? 30 años de una deuda que compromete a este gobierno y al que viene... Hombre, por eso nos tienen que garantizar que van a pagar la deuda. Eso, Yo estoy de acuerdo con María José. Es perfectamente compatible compartir y apostar por una solución de futuro para Osasuna y a la vez ser exigente con lo que ha ocurrido, precisamente para que no se repitan los comportamientos o los hábitos que nos llevan a esta situación. Yo por eso he empezado dando enhorabuena a esta Junta Gestora. Al menos nos ha dado luz acerca de la situación deportiva, quizás, como ha dicho Jorge, empujado por el descenso deportivo, pero es cierto que este equipo directivo, aunque sea una gestora, ha puesto luz, lo que no han hecho las directivas anteriores, y ha puesto las bases para tirar hacia adelante. De todas formas, es perfectamente compatible apostar por el futuro de Osasuna y a la vez ser exigente para que ese club se mire a sí mismo y trate de no repetir comportamientos, incluso exigir responsabilidades a sus gestores anteriores. ¿De qué tipo? ¿Responsabilidades de qué tipo? Yo no conozco ya las interioridades, ni cuáles han sido las actitudes, ¿con qué nos sentiríamos la sociedad satisfecha? Bueno, pues yo creo que se hizo una auditoría, Esa auditoría tiene que ratificar si todos los movimientos contables de los últimos ejercicios han sido ajustados a derecho, y si no han sido ajustados a derecho, pues bueno, es el club, nadie más, o cualquier ciudadano el que puede tomar las decisiones, por lo cual no estoy diciendo nada
nada extraño. Estoy diciendo que desde un punto de vista de equilibrio, de mesura, pues actúe con diligencia y ya está, ¿no? Javier. Yo comparto la opinión de Javier. Sí que hay que limitar las responsabilidades anteriores. Y claro, es que hemos llegado a una deuda que es una situación bastante complicada. Son muchísimos millones de deuda. Y la responsabilidad no solo recae en la Junta, sino, volvemos al debate de antes, sino quienes han, digamos, no apoyado, sino controlado sus cuentas. Pero principalmente también considero que deben ser los responsables de las cuentas los gestores anteriores, los equipos de gobierno. Tampoco sabemos si han maquillado las cuentas, claro, es que tampoco sabemos nada, supuestamente es legal, supuestamente todas las cuentas que han presentado son las correctas, pero claro, habría que llegar hasta el fondo de la situación para realmente hacer una valoración real de la situación. Bueno, también ha de servir, decía Javier, mirar al futuro. Desde luego que yo creo que en el fútbol español y probablemente también en Osasuna se ha vivido esa burbuja paralela a la inmobiliaria, ¿no? Esa burbuja futbolística que parecía que todo lo soportaba, y ha de hacernos volver a la realidad, a los valores que Osasuna siempre ha tenido, del esfuerzo, de la cantera, y ser capaces de apostar por esos nuevos valores frente a, pues igual, a algunos que estábamos dejando un poco de lado. Hay que tener eso como una oportunidad. Bueno, pues es el debate el que está en la calle, una salvación de Osasuna, y no hablamos en clave deportiva, pasa por esa ley que contempla una especie de dación en pago. El club ofrece todo su patrimonio para cancelar la deuda con Hacienda y la calle opina. A ti, si tú no tienes para pagar, te quiten el piso, te quiten lo que sea. Pues ellos igual. Si conseguimos que Osasuna se mantenga, yo que no vivo aquí, pero siempre tengo un poco el corazoncillo aquí, pues me parecería bien, porque así por lo menos, bueno, si sigue el equipo y así, esperemos, no sé si lo veré subir a primera, pero bueno, siempre queda la esperanza esa, ¿no? Salimos perdiendo, los que no somos de Osasuna. Los que son de Osasuna saldrán ganando, yo creo, por la ilusión, que también vale un dinerillo. Si es lo que deben, que lo paguen de alguna manera. Es que es un tema complicado, pero el problema yo creo que surge antes, cuando se les permite acumular deuda. Al resto de los mortales no se nos permite acumular deuda. No sé, me suena todo a chapuza. Me suena todo a chapuza desde el principio. Si no hacen eso no pagan, no pueden pagar. Así que... Seguiremos a buen seguro hablando de ello. Nosotros hacemos un alto en el camino y a la vuelta hablamos de la crisis política y la crisis social tras conocer nuevos contagios del virus del ébola. Volvemos enseguida. Bueno, pues hablamos ya del ébola y de cómo el Gobierno central ha llevado a cabo la gestión de esta crisis. La primera en abrir fuego en la arena política fue la portavoz socialista en el Senado, la navarra María Chivite. Llegó incluso a tildar de incompetente a la propia ministra de Sanidad, a quien interpeló ayer en la Cámara Alta. Ante esta crisis, ustedes han generado desinformación, descontrol, descoordinación y, en definitiva, una falta clara de autoridad por parte del Gobierno español. Son ustedes un factor más de riesgo en esta crisis. Un presidente que se esconde, que no da la cara en el Parlamento y que solo está para hacerse la foto, y una ministra que es de incompetencia personalizada. Esto los ciudadanos no se lo merecen. Lo único que no necesitan los ciudadanos, como usted dice, son intervenciones como las que usted acaba de hacer. Contamos en solo 3 días con un protocolo reforzado que va más allá de los protocolos de la Unión Europea y que garantiza mejor la seguridad tanto de los profesionales sanitarios como del resto de los ciudadanos. Pues la ministra en el Congreso ha tenido que escuchar también duras críticas por su gestión. Incluso lo ha hecho sin la presencia de los miembros del Ejecutivo de Rajoy, que previamente, es el caso de Rajoy y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, han mantenido un duro enfrentamiento con el principal partido de la oposición. Ya no es tiempo para el guante blanco, es tiempo de hacer oposición. Hoy tenemos una vicepresidenta del Gobierno que se encarga de la sanidad, una ministra de la Sanidad que no se encarga de nada, afortunadamente, pero que usted apoya, y un presidente del Gobierno que ni está ni se le espera. De fotos y ocurrencias no le voy a decir nada, señor Sánchez. Quien deja a los españoles con la boca abierta
es aquel que dice que hay que suprimir al ministro de Defensa. La recién estrenada dureza socialista en la crisis del ébola Los ciudadanos miraron angustiados a su gobierno y ustedes no estaban. ha tenido su reproche en el lado del Gobierno. Lo que no tengo tiempo, señor Hernando, es para hacer de la gestión de la crisis la demagogia y la utilización que está usted haciendo en esta casa. Quien se ha tenido que defender sola, sin un solo miembro del Gobierno en la bancada azul, ha sido la ministra Ana Mato. Usted pensaba que lo del virus del ébola era como el virus de la Gürtel. Yo no sé nada, yo no vi nada. Tiene razón, nuestra política de comunicación no es como la suya es la de mentir. Más allá del debate, el presidente del Gobierno ha anunciado que la crisis del ébola está encauzada. Pues más allá de las embestidas políticas a cuenta de la gestión del ébola está la reflexión serena de los médicos que atienden a la auxiliar, a Teresa Moreno. Su trabajo lo requiere mucha concentración, mucha dedicación y sobre todo grandes dosis de profesionalidad. Son los primeros médicos en España que han tratado a pacientes con ébola. Primero a los misioneros y ahora a Teresa Romero, una paciente especial, al ser también su compañera. Ella está muy pendiente de todo lo que hacemos. Cuidado con eso, no toques. Vale, si muéveme. No, ya me cambio yo, ya lo hago. Ayuda mucho, es una paciente buenísima. El contagio de Teresa les produjo miedo, pero también les ha hecho trabajar aún con más cuidado. Es algo que hay que hacer bien, tranquilamente y despacito saber cómo se hacen los pasos. En el momento crítico, la retirada del traje les guía un supervisor. Venga, ahora toca las calzas, nos las quitamos. Para. Bien, ¿estás bien? Respira. Vamos a quitarnos los guantes. Y así se va haciendo, ¿no? Pues poquito a poquito, con precaución. Y también controlan el tiempo que pasan en la habitación. Llevas 20 minutos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, vale, pues haz esto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llevas 40. Venga, ya a salir. Trabajan con presión, con trajes agobiantes y el miedo de que un error pueda provocar un contagio, pero sonríen. Cada día aumentan las esperanzas de que Teresa pueda vencer al ébola. Esa sería desde luego la mejor de las noticias, pero hay muchas claves, sobre todo políticas, lo hemos visto en la primera parte escuchando el debate tanto en el Senado como en el Congreso de cómo se ha gestionado, María José, cómo se ha gestionado esta crisis de la que realmente no tenemos mucha información, aquí tampoco. Pues, ¿cómo se ha gestionado? Pues fatal. Ha sido una respuesta incapaz y vergonzosa. La actuación del Gobierno español ha sido lo que en algún momento pensé y que comparto plenamente, otra manifestación de la marca España. En un momento de crisis en otros aspectos, de repente su respuesta ha sido esta, la desaparición, una ministra incompetente y que en lugar de salir y asumir y decir claramente ha habido un problema, quizás ha fallado el protocolo, lo vamos a estudiar para que no vuelva a pasar y tranquilizar a la población, se escondía al lado de los compañeros y lo que generaba era precisamente más miedo. Eso por primero, y después no hablemos ya de los insultos a la enferma, de la actuación del consejero de Sanidad de Madrid y de todo lo demás. Ya ha dicho su marido y amigos de la familia que van a denunciar al consejero. ¿Que van a denunciarlo? Por decir que ocultó información. Hombre, por favor, qué vergüenza. Javier García. Pues difiero totalmente de lo que dices, María José. Creo que se ha actuado en consecuencia, sí que se ha dado la información necesaria. De hecho, todos los protocolos actualizados ahora, hace 3 días, están en la página del Ministerio. Y yo creo que se ha dado la información que necesitábamos saber. Quizás hemos conocido más información por los medios de comunicación, lo cual no me parece tampoco que sea oportuno, porque se ha hablado muchísimo, se le ha dado más importancia que la que realmente tiene. De todas formas, responder a una situación como la del ébola, decía Roberto que no tenemos información realmente de la enfermedad, pues es muy difícil saber cómo actuar. Yo creo que había unos protocolos con unas condiciones mínimas en el que se establecían cómo debíamos de actuar, y lo bueno que tiene, que es que del fallo que haya podido ver, pues hemos aprendido que hemos mejorado, se ha ido mejorando, ¿no? Y hemos aportando cosas nuevas que entendemos que garantizan la salud de los trabajadores que están ahora trabajando con Teresa. Yo decía también que de lo que no tenemos información es de lo que ha ocurrido, no sabemos en qué momento se ha roto, si es que se ha roto el protocolo, ¿no? Bueno, yo lo primero que creo que hay que destacar primero es que Teresa, la enferma, parece que está camino de la recuperación y eso es de celebrar. Segundo, y esto es un orgullo como español, que tenemos unos magníficos profesionales de la sanidad pública española, que pese a los recortes responden, que estamos atajando la enfermedad de esta profesional,
que es para estar orgulloso aquí sí de los españoles y los profesionales de la sanidad. Y por tanto es un ataque injusto eso que dices a la marca España, porque yo creo es que lo que vendían y hay como cierta, hay que hay cierta tendencia, bueno, también aprovechado por ciertas formaciones políticas, de todo lo que es problema, el problema es España, España es el problema, España nos roba, etc. Eso es una auténtica barbaridad, aparte de injusto y demagógico, María José. Además lo vuelvo a decir porque no es la primera actuación de la que no hay responsabilidades, entonces o se cambia, perdona, pero o se cambia, sí, pero quiero aclararte esto, porque yo estoy completamente de acuerdo en lo que respecta al personal sanitario público. Bueno, es que ibas muy bien la argumentación hasta que has metido ahí a la ahí no iba la responsabilidad de esa marca que nos venden los responsables de este otro desaguisado. Ahí no va, no me mezcles una cosa con la otra. Bueno, pues, que los personales sanitarios de chapó. Yo creo que los has y le han dado una lección a eso de la marca. Dicho esto, lógicamente hay una desautorización absolutamente completa respecto a la ministra de Sanidad. Es decir, superada en la rueda de prensa inicial, oculta sobre el resto de profesionales. No digamos nada ya, por lo menos ya no lo dijo, de lo que dijo el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid respecto a la enferma. Es una vergüenza focalizar el problema en la enferma. Es una auténtica vergüenza y es una de las cuestiones que habrá que revisar luego de lo que ha hecho este gobierno, no sé si queriendo o sin querer, o la formación política, el Partido Popular en el caso de la Comunidad de Madrid. Pero no obstante, yo creo que ahora, una vez creada la comisión de crisis, que por cierto fue una propuesta del Partido Socialista, para que la encabezara el presidente del gobierno, porque es el máximo responsable de este gobierno para eso. Y no la vicepresidenta del gobierno. Si no es la presidenta el presidente del gobierno, tiene que encabezar a la ministra de Sanidad. Bueno, porque es que acabas de decir, hablaba Javier, de que no tenía conocimiento, de ahí que se ponga un especialista. Si la encabeza la vicepresidenta del gobierno, es una desautorización manifiesta de la ministra de Sanidad, pero bueno, es una cuestión ya del gobierno. A mí lo que me preocupa es dos cuestiones. Es que primero yo creo que hay que solucionar el problema. A mí, Javier, me preocupa dos cuestiones como ciudadano, yo quiero restriccionar. Primero, que tengamos muy claro lo que es el ébola, que no creemos alarmismos innecesarios, pero que trabajemos con prevención en esta cuestión. Respecto a los ciudadanos, que tengamos muy claro cuáles son los síntomas, etcétera, los focos. Y luego, segundo, y cosa muy importante, porque no olvidemos que la que se ha infectado no es un ciudadano de a pie, sino que es una trabajadora que estaba tratando a un enfermo del ébola, es que los trabajadores de la sanidad tengan muy claro las medidas preventivas al respecto, y aquí Javier puede saber bastante más, pero que tengan muy claro eso, y creo que atajando ahí, trabajando ahí, de luego esto tendrá visos de solución. Jorge. Comparto gran parte del discurso de Javier en el sentido de que ha habido excesos políticos en algunas ocasiones, es decir, las palabras del consejero de Salud de Madrid me parecen totalmente desafortunadas, tanto en el fondo como sobre todo en el momento en el que una persona que tiene el virus del ébola está luchando por sobrevivir, tratar de descargar en ella toda la responsabilidad me parece totalmente injusto. No comparto para nada la idea que decía María José de una vez más la marca España. Sí que es cierto que gracias a que en España tenemos los profesionales, yo estaba viendo cómo estaban hablando, trataban a la enferma, y yo que reconozco que en la vida serviría para trabajar en un hospital, me enorgullece saber que hay personas que están con esa dedicación y con esa entrega luchando por solucionar el problema. En cuanto a lo que es la gestión en su conjunto por parte del Gobierno, no me parece tampoco que haya sido muy desafortunada, es decir, estamos viendo cómo en otros países los protocolos también fallan, es decir, tú trazas un protocolo y los protocolos pueden fallar, pueden venirse abajo por cuestiones humanas, por cuestiones de que una persona no ha seguido bien los trámites. No creo que es motivo para que se le culpe a ella, pero hay que ser conscientes de eso, de que un protocolo tan delicado como el de quitarse el traje, quitarse las calzas, puede haber errores, pero creo que en otros países están sucediendo pues de una manera similar a como están pasando en España. Dos que sepamos ya en Estados Unidos. Sí, pero no tiene nada que ver. Es que parece que enlazas como el contagio por errores. Quizás también haya que poner el peso que tiene la falta de medios que los médicos han denunciado. No, pero es que el máximo. Me refiero yo por el tema de por supuesto, medidas pero preventivas, nunca son suficientes. Entonces nosotros también tenemos por parte eso de lo dicen también a la hora de... los de Médicos Sin Fronteras, dicen no hay riesgo cero. Con esto no hay riesgo cero. Y además todo el mundo tiene que asumirlo. la formación, tienen cursos de formación. No, perdona. Los médicos, esos tan fantásticos que yo también apoyo, sin ninguna duda, a todo el comportamiento del personal sanitario en todos los sitios, y más donde lo han padecido directamente en contra de esa gestión nefasta del Gobierno. O sea, esos no son de ninguna manera los que han
se les puede responsabilizar de ningún error, ni por fallos en el protocolo ni en nada. Precisamente son ellos los que han denunciado que el protocolo no se estaba aplicando como debía. Ahora no me vengas a vender encima como que es un mérito del gobierno que lo ha adelantado. Yo no digo que sea un mérito del gobierno, digo que los protocolos están para cumplirlos. Hombre, claro. Efectivamente. Entonces, ¿y qué pasa? ¿Que no lo han cumplido? Yo no digo que tenga la culpa Teresa, porque no creo que tenga la culpa, pero parte de culpa en la hora de actuar, a enfrentarte a un protocolo, creo que nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad a la hora de actuar. Por supuesto que lo habrá cumplido, pero que luego me vas a decir como el consejero de Madrid que diga algún fallo ha tenido que ver, que habrá que analizar para cuál es el ponerse fallo. Un traje no hay que hacer un máster. Bueno, ese es el nivel que hemos tenido en esta crisis, ¿eh? Yo parto de esta base que bueno, ya pidió perdón, ya pidió disculpas hoy también el consejero de la Comunidad de Madrid. Y sigue estando ahí a pesar de tener la vida resuelta, Insisto que podía irse a resolverse su vida fuera de las instituciones públicas. Ahí es a donde voy. Me parece más, ahora mismo el problema es solucionar los problemas que tenemos, o lo fundamental ahora es... No, pero es que el problema de esto es que pasamos página. El problema es que vuelvo a lo de siempre, y es la marca. Pasamos página. La responsabilidad no la asume nadie y ya está bien. Todos tenemos que asumir nuestra parte de responsabilidad. Todos, insisto, no, todos. Pero aquí vamos a ver quién. Pero, sí, no. ¿Y qué pasa? ¿Y quién quieres decirle? ¿El médico que le ha atendido es el que tiene responsabilidad alguna? Bueno, ahí no la tiene ninguna. Ahí está, es que hay que analizarlo. Ninguna. ¿Tiene información no me suficiente? quieras ahora decir otra vez. Pues habrá que ver si hay información, habrá que ver qué ha fallado en el protocolo. Pero los protocolos han cambiado, porque las condiciones claro, mínimas... porque igual no estaba pues bien, mejoran. pero eso se mejora, y yo de eso me alegro, que se mejore, y que las cosas vayan mejor. Javier Ramírez. Yo creo que ahora se están haciendo las cosas mejor, eso es cierto, porque bueno, pero al final ensayo error. No se han cambiado ya protocolos después de esto. Hay que hacerlo, yo he de reconocer también por mi tarea profesional que se está bien informado ahora de lo que son los protocolos tanto de la actuación ante la enfermedad como también los protocolos a nivel de prevención de riesgos laborales. Están a disposición, son bastante claros, pero yo creo que también esto tiene que servir realmente para que el conjunto de la ciudadanía sepamos que tenemos un gran servicio público de salud en el conjunto del Estado, también en Navarra, por supuesto, y que los responsables políticos tenemos que pensarnos muy mucho a la hora de afrontar ajustes, de afrontar recortes, dónde lo hacemos, porque también hay que decirlo, que este hospital, Carlos III, también ha sufrido los recortes. Es una visión política determinada. Bueno, pero también se ha visto que no han sido... Javier, y nos ha pegado un toque en la Unión Europea para que realmente tengamos un centro de control de enfermedades infecciosas realmente sólido y potente. Con lo cual, como ha dicho Jorge, es un orgullo que tenemos unos grandes profesionales y también nosotros, o los que son responsables políticos, o los que somos responsables políticos, tenemos que responder a esa expectativa pues dotándoles de los medios suficientes, aun siendo conscientes de que estamos en una época de dificultades, ¿no? Yo tanto perdón. Lo que pasa es que en cierta manera me parece que hay ciertos debates injustos por el momento en el que se producen. Es decir, a toro pasado todos somos muy listos y en el momento en el que ha habido un problema con el ébola, como no lo habíamos estudiado antes, pero bueno, hay que ser conscientes también de que el problema ha venido de repente. Ahora surgen teorías a propósito de la repatriación de los misioneros y médicos españoles. Pues bueno, pues en su momento cuando se repatriaron no eran tantas las voces que criticaron esa repatriación, es a raíz de que ha generado un problema cuando se está criticando eso. Lo mismo ocurre con los protocolos. No recuerdo yo ahora mismo que en su momento cuando se aplicaron los protocolos con los pacientes infectados del virus del ébola, los propios sindicatos o los trabajadores denunciaran falta de información o falta de medios en ese caso. Los denunciaron, el personal médico denunció que no había protocolo, que no había formación. Se ha denunciado una vez ocurrido el caso, no antes. Anteriormente sí hubo, durante el tratamiento del padre Pajares y del otro misionero español, sí que hubo una inquietud, una preocupación por parte de los profesionales acerca del protocolo adecuado, sobre todo a nivel de preventivo, de prevención de riesgos laborales, precisamente por esta situación. Tenemos que terminar. No quiero quitarle la importancia al ébola, ni mucho menos, pero sí que sería bueno recordar que hasta el momento en España han muerto 2 personas por ébola, miles mueren por la gripe, 10-12 han muerto de legionela en Cataluña, y de eso no hablamos. Pero hay un problema fundamental, es que estamos ante una enfermedad tremendamente infecciosa, con alta tasa de mortalidad y para la que no hay de momento vacuna, que es la diferencia fundamental. Y actuar en los países de... Sí, esa es la solución. La hipocresía occidental que tenemos, ¿no? Que ahora nos viene el problema aquí, nos alarmamos. No puede ser que el problema esté ahí
dormido y que ahora de repente nos asustemos. Ahí tenía que haber sido donde estuviera la actuación. Yo de todas formas sí que 10 segundos, estamos fuera de tiempo. lanzar un mensaje de tranquilidad. Yo creo que está totalmente la crisis está encauzada y que bueno, pues que el contagio es muy difícil, con lo cual yo creo que hay que tranquilizar a la sociedad. Muchísimas gracias a los cuatro, gracias a todos ustedes, hasta la semana que viene.